Amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desde el Pie, esta construcción colectiva que hacemos todos los sábados a la tarde, aquí por Televisión Regional. Y historia. Si uno pensara que en las escuelas le hubiesen dado con valor, por ejemplo, la historia de nuestros pueblos originarios cuando fueron colonizados y la defensa que hicieron de su territorio, probablemente otra sería la historia y otra sería la formación de nosotros, de los argentinos, de los uruguayos, de los chilenos, de los brasileros. Y esa, en cuanto a la historia pasada, ¿no? Pensar si se hubiese repasado la historia bien o se hubiese educado bien sobre quién fue San Martín, Bolívar, Simón Rodríguez, Artigas, quién fue Checho Peñalosa. Probablemente otros serían los argentinos que estaríamos viviendo hoy en día. Y si hablamos de la memoria reciente, si a los pibes de cuarto, de quinto año de la escuela secundaria le hubiesen enseñado lo que fue la década infame, en detalle lo que fueron cada uno de los golpes de Estado, desde el primero hasta el último, es muy probable también, y esto lo podemos palpar, que se hubiesen encontrado en ese estudio desmenuzado de la historia argentina, estoy hablando de la secundaria, estoy hablando de la educación, con muchos apellidos que hoy son gobierno en la República Argentina. Y hubiesen entendido de qué manera se maneja esta gente. Hubiesen entendido de qué manera expolian a los países, de qué manera roban el dinero de los países los de adentro. Había una palabra que ya no se usa más, que era la palabra cipayo, y seguramente con el estudio de la historia desmenuzada, conciencia y responsable, dudo mucho que hace 4 años atrás Macri y sus secuaces hubiesen ganado. Porque los pibes le hubiesen dicho a sus padres, y los pibes también hubiesen entendido, mirá, hubo un Pinedo que abandonó las Malvinas y se rajó como Menéndez en la batalla antes de que disparen un tiro. Hubo un Pinedo metido en el tema de las cosas turbias, de lo que fue el SWIFT, cuando estaba en manos de los ingleses, y que termina con el asesinato de Bordavere y el suicidio de Lisandro de la Torre. Entonces, si la historia se hubiese metido en los jóvenes a través de la educación como corresponde, es probable, es una hipótesis, es mi hipótesis, de que seríamos otro país, otro continente, con tanta riqueza, con tanta gente valiosa, inteligente. Lo que pasa es que, como dice Citarrosa, un traidor puede más que 100 valientes, y acá hay más de un traidor, lamentablemente. El programa pasado hablamos con los pibes por la noche de los lápices. Esta semana vamos a hablar con un historiador de aquí de la ciudad de Rosario, reconocido, ha escrito varios libros, y vamos a hablar sobre los rosariazos aquí en nuestra ciudad. Así que nos presentamos y volvemos. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón
de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, como les dije, nuestro invitado de hoy, historiador, profesor, ¿cómo le digo? Historiador. Leónidas Ceruti, más conocido como el Loni. Así es. Gracias, Marcelo, por la invitación y sobre todo para hablar de este tema y engancha justo con este tema histórico que es el segundo rosariazo. Que se produjo hace días atrás. El 50 aniversario. El cincuentenario. Sí, 16 y 17. ¿Y qué opinas de lo que yo dije al principio del programa? No, tal cual. Incluso la historia como materia está cuestionada, en algunos lugares se da, en otros no. Y por otro lado, la historia es un terreno en disputa. Es un terreno en disputa entre distintos sectores políticos, ideológicos. Algunos han tapado un montón de cosas, algunos individuos que no son historiadores bregan para que determinados acontecimientos o determinados personajes que protagonizaron, o sobre todo lo que ha sucedido con los grandes hechos del pueblo, de los trabajadores, que se lo ha querido siempre tapar o se lo ha tergiversado. Claro. Eso, la historia está llena, plagada de eso. El 1 de mayo es uno de ellos. La historia de revolucionarios como el Che Guevara. En vida son combatidos y después tratados de convertir en íconos inofensivos. Claro, y los transforman en bronce como para que, bien allá arriba en un pedestal, sean prácticamente irrepetibles y... Sí, y aparte de eso, cuando hay momentos de crisis, los desempolvan y los sacan, los ponen en primera fila. Y viene justo lo que vos planteabas con respecto a este hecho que fue el segundo rosariazo, el aso más grande de la ciudad, que fue el 16 y 17 de septiembre del 69, 50 años, en donde Beba Balbé, hace varios años, comentó que es el hecho maldito de la historia de Rosario, porque es el hecho de masa más grande, 200.000 personas en la calle, y es el que menos se recuerda. Siempre se recuerda el rosariazo de mayo, ¿te acordás del mayo cuando lo recordamos? Mayo, sí. Pero de septiembre es algo que está oculto, algo que ha estado oculto. Pero bueno, la perseverancia y la tosudez de un grupo de historiadores, como la profesora Mirta Sellares, hemos, de hace bastante tiempo, sacado a la luz esto nuevamente, de un hecho que conmovió a la ciudad y conmovió al país, ¿no? Ahí estamos viendo otros nuestros monitores, parte del documental, la película, Los Asos. Del 69. Y bueno, ahí aparece Onganía y todas las figuras que eran en ese momento la intervención militar. Claro, ahí esto surgió a partir el 8 de septiembre del 69, cuando intentan suspender a Mario Lat, un delegado administrativo de los talleres de Pérez. Los ferroviarios habían sido duramente castigados por la dictadura, más de 100.000, la dictadura de Onganía, más de 100.000 ferroviarios habían sido suspendidos, sancionados, se les había aplicado la ley contra el comunismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba dentro de...? Y porque lo que se trataba de hacer era, que ya venía desde el año 61, que se trataba de reconvertir la estructura ferroviaria y transformarla en todo lo que fue después con Frondizi, lo que había intentado hacer Frondizi, de reemplazar a los ferrocarriles. Y en este caso, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad eran sindicatos muy combativos. Ese día que intentan suspender a Mario Lata, y también fue sancionado Enrique Gijena, que hoy sigue con los jubilados. Sí, señor. Empieza una huelga en los talleres de Pérez, se extienden a Villadiego, se adhieren los de Rosario, y ahí empieza una cadena de solidaridades, primero entre los ferroviarios. La primera medida del gobierno es directamente que se les va a aplicar la ley de defensa nacional, que es la de movilización militar de los ferroviarios, que esto ya había sucedido con los ferroviarios, irlos a buscar a la casa las Fuerzas Armadas y llevarlos a trabajar. Y ahí ya los ferroviarios responden con un paro de 72 horas, después un paro por tiempo indeterminado,
Y ahí la CGT de Rosario, que ya se habían unificado, cuando hablamos en mayo, estaba la CGT de los argentinos y la CGT colaboracionista. Claro. Se habían unificado y se llama a un plenario que se hace en Crespo y ahí Salta, el local de los ferroviarios, en donde se reúnen más de 5.000 obreros y estudiantes universitarios. Y ahí se decide un paro con movilización. ¿Eso fue para qué fecha? Eso fue el 14 de septiembre. Y un paro para el 16 y 17, ahí el debate fue o un paro dominguero o matero o un paro con movilización como había sido el Cordobazo. Ir a trabajar y a las 10 de la mañana salir de los lugares de trabajo. Porque estaría bueno ponerlo en un contexto el tema del segundo rosariazo. Ya había pasado el primero aquí en la ciudad de Rosario, ya había pasado el Cordobazo. El Cordobazo, claro. Había pasado el Correntinazo a principios de mayo, después viene el 17 y entre el 17 y el 21 el primer rosariazo en Rosario, el 29 de mayo el Cordobazo, y esto es el 16 y 17 de septiembre, y después va a continuar entre diciembre del 69 y febrero del 70 el Choconazo, o sea, por eso son los asos del 69. Ahí se decide un paro con movilización, como decía el Negro Aguirre, le quebramos la muñeca a los que querían un paro dominguero y matero. Negro Aguirre, un histórico dirigente de ATE, y lo que se decide es ir a trabajar, y ese día, el 16, grandes columnas de todos los lugares de la ciudad. Desde la zona norte venían los obreros de Sorrento, los obreros de ahí de como 3.000 ferroviarios concentrados en Salta y Crespo, pasan por el Palacio Minetti, levantan a los obreros de Minetti, levantan a los de Texas. Nosotros los estudiantes de odontología, medicina, todo, los esperábamos y nos unimos a ellos. Y desde el sur venían los obreros del frigorífico, venían los obreros de ATE con el Negro Aguirre, Coagliaro a la cabeza. Por Ovidio venían los obreros de las empresas metalúrgicas, o sea, iban confluyendo columnas de obreros, a los cuales se sumaban los estudiantes universitarios, al centro de la ciudad. Comienza la represión, los obreros iban preparados para la defensa, y ahí los colectivos y los troles habían carnereado, y ahí son incendiados y... o sea, el transporte... el transporte había quedado afuera. Había quedado afuera. Y ahí se incendian un montón de colectivos y de troles. Por eso después hubo todo, por los medios de comunicación y determinados sectores, por eso lo importante de la historia que vos marcaras, en que se cree que los troles y los colectivos quemados son del primer rosariazo. Nosotros hicimos trabajo en las escuelas y lo que recuerdan los padres, los tíos, los abuelos, los chicos es las dos muertes que se producen en mayo, Bello y Blanco. En el segundo también hay dos muertes, pero de vecinos que se asomaron y una bala perdida no los mató, pero también son asesinados. Y eso es de tarde-noche, el de mayo. Y el de día, las fotos de día son del segundo. Y siempre, por ejemplo, muchos medios han hablado de el rosariazo en mayo y ponen troles quemados. Y los troles quemados y los colectivos quemados y las fotos de día son del segundo rosariazo. Cuando comienza la represión, se empiezan a levantar un montón de barricadas, aumenta la represión, ¿y qué es lo que hacen las columnas? Que eso estuvo planificado, el repliegue fue a los barrios. Y la gente se encerró en los barrios, en Palme Granero, Tablada, en la zona sur, en la zona oeste, y se llenó de barricadas, y ahí se sumaron las amas de casa, los chicos y las familias enteras. Como decía Rubén Naranjo, yo vi familias enteras trabajando. Y eso no era joda, dice Rubén Naranjo. Ahí no se cantaba la marsellesa solamente como en el mayo francés. Ahí iban con bidones dispuestos a quemar colectivos, troles y también instalaciones ferroviarias. ¿Por qué? Porque había mucha bronca contra la dictadura onganía, ya habían pasado 3 años, había una crisis económica y la bronca era por la proscripción del peronismo, por las conquistas obreras que se habían afectado, o sea, no solamente ahora, siempre la clase dominante han afectado las conquistas obreras, ya había presos políticos y había presos, Tosco estaba preso, por ejemplo,
y había presos gremiales y presos estudiantiles, y había mucha bronca, pero al decir el doctor Zamboni, cuando hicimos allá por el año 96 una mesa de debate sobre el segundo rosariazo, en el 26 aniversario, Horacio decía que algo que yo lo viví, porque yo estuve en los dos rosariazos, había alegría, en las barricadas había alegría, era un territorio liberado. Había alegría, se improvisaban asambleas, no era una típica asamblea con un temario y todo, pero la gente discutía y charlaba qué es lo que cómo continuar la lucha. Por ejemplo, uno de los máximos agitadores que había en el Cruz Alberdi, que la foto del Cruz Alberdi hay varios troles y colectivos quemados, era el Tula. Y al Tula lo único que se le conocía era que era el que dirigía los bombos de Central. Después fue haciendo su carrera política, pero ese día, con el bombo, el Tula estaba ahí en el Cruz Alberdi. Está en la foto, y así en toda la ciudad. A tal punto que la policía provincial, la federal, habían traído los Puma, ese destacamento del norte, especialmente de la forestal, que reprimieron a los pueblos del norte, y la gendarmería habían sido desbordados y no podían entrar a los barrios. La ciudad eran 200.000 personas en la calle. Y había, digamos, para eso que pasó, para ese resultado que vos estás contando de la alegría en las barricadas, de las asambleas espontáneas entre el pueblo, ¿de dónde venía esa gente? ¿Por qué venía tan politizada? ¿Por qué, más allá de la bronca? Porque hoy, digamos, no está bien traspolar, ¿no? Esa historia a la historia de hoy. Hoy hay mucha bronca en la gente. Hoy hay hambre, hay marginalidad, hay exclusión, hay muchísimas cosas, pero sin embargo, no estoy alentando a que pase nada, pero no pasa nada. No, pero lo que pasa es que hay, primero que era una dictadura militar, habían dado el golpe a Onganía. Segundo, hacía el 55 que el peronismo estaba proscripto. Tercero, que estaban muchos sindicatos intervenidos y muchos dirigentes sindicales estaban presos. Ya se habían producido asesinatos. Se habían primero matado a Santiago Pampillón en Córdoba, se había matado a Hilda Guerrero de Molina, una obrera en Tucumán, del azúcar, se había matado a Cabral en Corrientes, se había matado a Bello y a Blanco en Rosario, y a Máximo Mena y otros obreros en Córdoba durante el Cordobazo. Los dirigentes del Cordobazo estaban todos presos. O sea, había una bronca, ya había crisis económica, las crisis regionales. En abril de ese año, antes de los ASO, es la marcha del hambre de los pueblos del norte de la provincia de Santa Fe. 10.000 personas quisieron marchar una marcha del hambre sobre la ciudad de Santa Fe y la represión se lo impidió. Había mucha bronca contra eso. Pero vos fíjate, Marcelo, que había tanta bronca, se levantaban barricadas. Rosario, yo te contaba en mayo, de que Rosario la construcción estaba en auge, se construía más que en la ciudad de San Pablo, pero no hubo saqueo. Yo me acuerdo que íbamos en una columna cuando íbamos por el centro y veníamos por calle San Martín y San Juan creo que era, que estaba la Casa Muñoz de ropa. Donde un peso vale 2. Claro, exacto. Y 2 personas rompieron con un piedrazo la vidriera e intentaron sacar algo. Y la columna los paró. Dijo, no. Dice, ningún tipo no le dijeron saqueo, no hay que robar nada. O sea que había una conciencia dando vuelta ahí. Sí. Y después que ahí el mundo estaba convulsionado, Marcelo. O sea, esto no era una Argentina solo. Era en un contexto internacional donde había pasado el Mayo francés, en Estados Unidos estaban las movilizaciones de Luther King por la lucha de las minorías negras, la lucha contra la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, en el 68 fue la matanza de los estudiantes de Tlatelolco en México, se estaban liberando las últimas colonias en África, Angola, Mozambique, estaba la guerra de Vietnam. O sea, era un mundo convulsionado y Argentina estuvo a la altura. Y aparte la historia de la clase obrera, la historia del pueblo argentino, es una historia de lucha. Desde antes de 1900, el 1 de mayo de 1890, y de ahí en adelante, el pueblo argentino ya había pasado la Semana Trágica, 1.500 obreros asesinados en Buenos Aires, había pasado la huelga de las escobas, cuando se aumentaron los alquileres
en Buenos Aires las mujeres a escobazos con los chicos los corrían a la policía de los conventillos cuando los querían desalojar. Había pasado todo lo que había sucedido en la Patagonia rebelde, etcétera. Podemos seguir así hasta, y se venía de grandes conquistas durante el primer y segundo gobierno del peronismo, la resistencia peronista, la lucha contra la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, los fusilados en Rosario, cuando el golpe del 30. Acá hay una historia de lucha de la clase obrera que creo que, salvo Bolivia, salvo Chile, no hay en Latinoamérica una clase obrera y un pueblo que ha luchado y ha luchado en la calle. ¿Vos eras un estudiante universitario en aquella época? Yo estudiaba antropología, sí. ¿Y te acordás más o menos el papel de los medios de comunicación de aquella época? ¿O no? No mucho. No mucho, Yo no estaba muy presente. No, yo si bien escuchaba radio, por ejemplo, bueno, yo alquilaba una casa con otro estudiante de odontología y compañeros trabajadores del SOEPU, de Petroquímica, Sí. donde el doctor Zamboni era el abogado. Y recién el televisor lo compramos en el año 70 para el Mundial, del Mundial de México. No, se difundían cosas, hay imágenes, incluso del Cordobazo también hay imágenes, pero no es de la magnitud que es ahora, ¿no? Por eso acá se ha perdido todo. Charlie López, para su película, su documental, tuvo que comprarla a un coleccionista en Buenos Aires. Las fotos que hay son porque ese gran fotógrafo Saldi las sacó, las donó al Museo de la Memoria, y son fotos de gran valor, hay muchas fotos, inclusive para estudiarla la foto, porque se ve muy poca gente de frente, se ve generalmente gente de espalda, y la foto de frente él las rompió, o alguna gente iba y las compraba para que no aparecieran sus rostros, claro. Pero son de un valor histórico esa foto, ¿no? Nos quedamos en la parte donde se resistía en los barrios. Y ahí a la noche, como ya la otra fuerza de represión no podía, el gobierno interviene con el ejército, se interviene en la ciudad. ¿Quién es uno de los que dirige la represión del ejército? Un desconocido coronel Galtieri, claro. En ese momento. Y empieza la represión con armas largas, con artillería, y a la noche hubo tiroteos. Hubo tiroteos, como lo había habido en Córdoba en la noche del Cordobazo. Esto fue de tal magnitud que, como decía Rubén Naranjo en una entrevista que le hicimos para un documental, la burguesía, la clase dominante, se asustó mucho. O sea, acá no eran un grupo de estudiantes que cantaban la Marsellesa. Acá, y aparte, el peso de las columnas obreras. Uno ha participado de muchísimas importantes manifestaciones universitarias, pero es muy distinto cuando la clase obrera está en la calle masivamente, y ese día eran columnas masivas y se juntaban con los estudiantes, obreros y estudiantes unidos y adelante, y fue algo que se quiso tapar y se tapó durante mucho tiempo. Por eso, Beba Valvé dice, ella tiene 2 libros que se llaman Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo, otro libro con su hermana que es Lucha de Calle, Lucha de Clases, en donde ella acuña esto que es el hecho maldito de la historia de Rosario. Yo lo he comprobado que ha sido así, porque es toda una lucha, y este año, por los 50 años, por suerte, ha habido muchas cosas en mayo, y ahora en septiembre también. Bueno, la movilización del otro día fue masiva, multitudinaria, sí, por la Noche de los Lápices y por el Rosariazo. Y también coincide el 16 de septiembre, el golpe del 55. Vamos a mostrar este cuadernillo, acá, ahí estamos. ¿Ahí o ahí? Ahí. ¿Esto qué es? Eso Dani? es un libro que sacamos cuando el 40 aniversario con Anzafer Rosario, que se llama Rosariazos, Docentes en la Barricada, es un libro colectivo, participó la profesora Mirta Sellar, el profesor Mut, en donde nosotros no solo hicimos este contexto que te estoy relatando, sino que entrevistamos a muchas mujeres docentes y algunos hombres, pero principalmente mujeres, que participaron de esas barricadas, que participaron de esa lucha, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo porque esto dura nada más que media hora. Quería recordar que el jueves 26, en la Facultad de Medicina, desde las 9 hasta las 18,
se va a llevar adelante un taller y conversatorio, salud y trabajo en el modelo de agronegocios organizado por una multisectorial. Después de todo este movimiento cae el gobierno de Onganía. En el año 70. Generalmente gente cree que Onganía cayó en el 69 por todos estos gasos. Estos gasos lo hieren de muerte. Y a partir de ese momento el país no fue el mismo, que es lo que yo te comentaba la otra vez cuando charlábamos sobre mi último libro, Clase contra Clase. A partir del 69, Marcelo, a partir de estos gasos, la Argentina no fue igual. ¿Por qué? Porque creció el debate en la fábrica, creció el debate en la universidad, se incorporaron a la lucha cientos de miles de obreros que tenían su primer y segundo trabajo y se encontraron con los viejos obreros que venían de la resistencia peronista del 55 y se incorporaron cientos de estudiantes universitarios. Se partieron los partidos políticos de la izquierda tradicional, también en el peronismo hubo divisiones y hubo polémica, en la iglesia surgieron los sacerdotes del tercer mundo, o sea, no quedó institución la familia, la relación padres e hijos, de novios, o sea, se debatía todo y la Argentina a partir de ese momento inicia un camino que lo lleva hasta el golpe del 76. Bueno, tenemos que terminar acá. Una preguntita y que la respuesta sea corta. ¿Se encuentra esta bibliografía en las librerías? ¿Tus libros se encuentran en las librerías? Sí. Está, este libro está agotado, El Rosariazo Docente de la Barricada. Estamos bregando para hacer una segunda edición. Después hay un libro de Haskell, estos libros de Beba Balbé que decía. Bueno, está el documental de la película de Charlie López. Nosotros hicimos uno con el 40 aniversario, Los Gasos del 69, el Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo, con mucho material de los diarios de esa época. Hemos filmado casi todos los diarios de esa época, que se puede ver en internet, Los Gasos del 69, y artículos periodísticos, que por ejemplo que nos han publicado en otro momento Rosario 12, o sea, año si uno busca, encuentra. Sí, y aparte, año tras año, el hecho maldito de la historia de Rosario, cada vez hay más información. A mí me han invitado de muchas escuelas para dar charlas en estos días, hay interés de los jóvenes por conocer esto, por conocer este acontecimiento que marcó a la historia de Rosario, esta ciudad rebelde y combativa. Eloni Cerruti, historiador y militante de toda la vida. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. No va a ser, como te decimos siempre, la última vez, porque siempre hay una referencia, siempre hay un tema para tratar con vos. Habría que seguir charlando después de este movimiento que vos planteás, cómo es que se adormece la sociedad argentina y termina como termina en estos días, ¿no? Bueno, nos encontramos el sábado próximo. Un abrazo muy grande.